Bueno, buenos días, iglesia. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Quiero darle la bienvenida a las visitas que nos están visitando el día de hoy. Y quiero que sepa mi hermano, mi hermana, visita, que si usted está el día de hoy aquí es con un propósito que tiene el Señor para su vida. Amén. Vamos a hablar el día de hoy en Mateo capítulo 8, versículo del 18 al 22. Cuando estén todos allá me dicen un fuerte amén. Mateo 8, del 18 al 22. Mateo 8, del 18 al 22. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por darnos un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, y por lo que harás, bendito Padre. Te pedimos, Dios mío, que esta escuela dominical, Señor, sea para nosotros, tu iglesia, bien, Señor, sea de buen provecho, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, que hables a nuestros corazones, Padre amado. Crucifica mi carne, Dios mío. Utiliza este pedazo de barro, Señor, utiliza a tu siervo, y que a través de mí, Señor, seas tú hablándole a la iglesia. Gracias, Dios mío, por el privilegio que me has dado, Señor, de estar aquí exponiendo tu palabra. Y no quiero, Padre amado, que ninguna palabra que salga de mi boca no sea de acuerdo a lo que tú quieras hablar, a lo que está en las Escrituras, Padre amado. Cuídame, Señor, de esto. Ahora te pido que bendigas este lugar, Señor. Bendiga los corazones de mis hermanos. Que los hermanos que no han llegado, Señor, seas tú aligerando sus pasos. Y que seas tú, Dios mío, con nosotros. Bendice los aires de esta iglesia, Señor, de este lugar. Bendice nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, antes de comenzar, vayamos a Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. ¿Estamos ahí todos? Dice la palabra de Dios: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como les dije la vez pasada, mis hermanos, que le hablé sobre cuando Jesús sanaba al centurión, Mateo, cuando narra todo el acontecimiento de Jesús, al igual que Lucas, tienen puntos de vista diferentes. Mateo, él siempre va a resaltar a Jesús y a sus obras, pero Lucas
resalta a Jesús, pero adiciona algo más que omite Mateo. Él es un poco más investigativo. Acuérdense que Lucas es un médico, es más, fue una universidad. Él tiene más conocimiento, más sabiduría. Entonces, por naturaleza, él investiga un poquito más. Y quiero comenzar esta enseñanza, mis hermanos, diciéndole que seguir a Cristo es altamente costoso. No hay otra manera de expresarlo, mis hermanos. Y no estoy hablando de la parte económica, que va a gastar mucho dinero siguiendo a Jesús. No. Es lo que representa lo que usted tiene que dejar para poder seguir a Jesús. Tenemos que sacrificar o dejar algo para poder seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es como seguir una religión. Seguir a Jesús no es como dar una vuelta. Jesús demanda más. Jesús demanda que nosotros renunciemos incluso a nuestros propios caprichos, nuestros propios gustos y hasta nuestra propia vida. Debemos a renunciar todas las cosas que no son Jesús. ¿Me hago entender? Si no es Jesús, el resto tenemos que renunciar a ello. Amén. Él nos deja saber en el versículo 18, donde dice que volviéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Pero ¿qué quiere decir esto, mi hermano, cuando Jesús dice que mandó a pasar a sus discípulos al otro lado? Quiero que entre un poquito en el contexto. Jesús viene del monte de las bienaventuranzas, donde estaba dando el sermón del monte, llega a Capernaum, están ahí con una multitud, y ya él se ve rodeado de esa multitud. Pero usted sabe muy bien, mis hermanos, que Dios siempre ve el propósito de nuestras acciones. Dios sabe por qué razón o por qué motivo nosotros estamos haciendo las cosas, incluso al servicio de Dios. Él puede ver en esta multitud que lo que están buscando es un fanatismo, lo que están buscando son milagros, lo que están buscando es una expectativa ajena al propósito de lo que Dios vino a hacer a este mundo. Él pudo mirar que en esa gente no había nada sino una multitud, una muchedumbre que estaba ansiosa, deseosa de ver acontecimientos extranaturales. Acontecimientos que no son normales para una persona del común, como eran los milagros en este entonces. Acuérdese que dice el capítulo 8 de Mateo que Jesús había sanado al leproso, primeramente. Después Jesús sanó al siervo del centurión, que después Jesús sanó a la suegra de Pedro, e incluso a muchas personas que llegaron a la casa de Pedro que sabían que Jesús estaba ahí, él los sanó y hasta sacó demonios. Eso es lo que estaba buscando la multitud, el espectáculo. Por eso es que Jesús ordena a sus discípulos pasen al otro lado. Pero ¿qué quiere decir que pasen al otro lado? Ellos estaban cerca al mar de Galilea. Estaban a la orilla. Entonces Jesús les dice que pasemos al otro extremo, o sea, a la otra orilla del mar, a sus discípulos. Pero ¿por qué Jesús dice esto? Pasen al otro lado. Usted no ha visto, o usted no ha leído, no ha mirado que en el ejército, cuando hacen cursos especiales, por decir, cursos de élite, cursos de contraguerrilla y esos cursos que demandan cierta formación específica, en Estados Unidos se llaman los SEALs. Eso es un grupo de personas que entran, se inscriben por lo menos 200 personas, pero cada día que va pasando van expurgando.
van sacando, hasta que llegan y quedan unos poquitos. Yo una vez vi un video de la formación de un grupo, no me acuerdo el nombre, de la Policía Nacional de aquí de Colombia. Eso lo llevan para un campamento que queda en el Amazonas. Duran 60 días allá metidos y a través de los días van sacando un personal. Y al momento, cuando se graduaron de 150 personas, se graduaron 10. O sea, ya usted se puede imaginar la calidad de las pruebas, la calidad o el nivel de estrés que se manejaba ahí. Entonces, está pasando lo mismo aquí. Jesús pudo percibir en la multitud que lo acompañaba que no había nada en sus corazones, que simplemente querían ver un espectáculo. Entonces, ¿qué le dijo a sus discípulos? Mandó pasar al otro lado. Y atravesar el mar de Galilea era tremendo. Era atravesar tormentas, el fuerte oleaje, incluso estaban expuestos a perder su vida. Pero Jesús les manda a que pasen al otro lado. Dice la palabra de Dios: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 18. Dice la palabra de Dios que el costo de seguir a Jesús es el costo de renunciar al mundo y las multitudes. Versículo 18. Había mucha gente que estaba rodeando a Jesús. Y por esta razón, nuestro Señor Jesús mandó a que los discípulos pasaran al otro lado. Significa ir a algo diferente, significa ir a algo desafiante, significa ir a que no tendremos la vida que nosotros deseamos. Ese es el costo de seguir a Cristo. Pero no quiero, mis hermanos, que lo veamos de una forma mala, de una forma inhumana. No. Dios quiere que nosotros llegamos en un sitio que tengamos santidad. Que llegamos a un sitio donde en verdad nosotros tengamos esa necesidad en nuestro corazón de seguirle, pero de corazón. No es seguirle porque si yo sigo a Jesús me va a salvar mi matrimonio. No seguir a Jesús porque si yo sigo a Jesús de repente me va a sanar cualquier enfermedad. No es seguir a Jesús porque yo sé que si sigo a Jesús me va a cambiar mi vida económica. Y déjeme decirle, mi hermano, si usted tiene ese pensamiento, con todo el amor se lo digo que está errado. Porque Jesús puede hacer todas estas cosas. Pero primeramente lo que quiere Dios o lo que quiere Jesús en su vida es que usted sea salvo. Amén. Es que tenga un arrepentimiento de pecados. Ese debe ser la razón principal por la que usted y yo sigamos a Jesús. En ver un Dios grande y primero reconocer que somos pecadores y que a través de ese gesto de reconocer que somos pecadores, pedirle a Dios que sea nuestro Señor y Salvador, aquel que sufrió, aquel que fue maltratado, aquel que fue muerto en una cruz por sus pecados y por mis pecados. Pero tenemos que hacerlo de corazón, no con una razón o no con un motivo que nos lleve a seguir a Jesús. Por esas razones, mis hermanos. Y a veces nosotros llegamos con esas razones y Dios no nos responde y no nos va a responder porque no le hemos entregado su corazón a Él. Dígame, hermano. Hermano, lo que usted dice, para corroborar un poquito, es muy cierto. Lo digo porque en mi vida personal aconteció eso. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo tenía muchas cosas que estaba agarrado a ellas
la solté fácil, pero había una que era muy difícil soltarla. Y una palabra honesta que yo dije delante del Señor fue: Señor, con humildad y con honestidad, quítame, dejo todo por ti, pero esto no me lo quites. Para no decirlo, no me quites esto, porque esto no, sin esto yo no puedo vivir. Pero fui tan honesto con el Señor que Él me dijo, prácticamente Él me dio a entender que ese era mi problema, pero que Él lo iba a resolver. Y como mi corazón fue honesto, al pedirle que no me quitara eso, pero era porque yo no podía, era que no quería. Él lo quitó y me ayudó a cambiar mi vida. Y después que me quitó eso, ya eso no pesó más mi vida, ya no fue un problema para mí. Amén, mi hermano. Dios no nos va a bendecir, mis hermanos, si estamos en pecado. Dios no nos va a bendecir, mis hermanos, si estamos haciendo las cosas mal. Dios no nos va a bendecir si estamos siendo desobedientes a su palabra. Si nosotros en verdad queremos ser bendecidos por Dios, debemos primero que todo pedir perdón por nuestros pecados. Segundo, invitar a Cristo a nuestro corazón como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. El resto, mis hermanos, viene por añadidura. Lo material, Dios nos puede proveer, sí. Tenemos un Dios que es dueño de la plata, del oro, que para Dios no hay nada imposible. Pero Él primeramente quiere es salvar tu alma. Él primeramente quiere rescatarte de ese mundo en el que vives o en el que vivías. Ese es el objetivo principal por el que nosotros tenemos que seguir a Jesús. Nuestra salvación. Y después, como dice la palabra de Dios, tome su cruz y sígame. Porque el seguir a Jesús no es un camino color de rosas. La vida cristiana, el que le diga que usted se va a convertir a Cristo, va a empezar una vida agradable, una vida placentera, donde todo va a ser color de rosa. Mis hermanos, eso es mentira. Porque el enemigo al que primero va a atacar es al que está buscando de Dios. A la oveja que estaba perdida, que busca su rebaño, a ese es el primero que el enemigo va a atacar. El que está perdido, está perdido. Y el diablo ni siquiera le pone atención, porque ya está perdido. Pero aquel que está buscando de Dios, ese es el que va a comenzar a atacar. Y comienza a atacarlo por nuestra familia. Ahí donde comienza. Satanás quiere destruir los hogares, porque él sabe que los hogares son los pilares de la iglesia. Si él destruye un hogar, se va deteriorando la iglesia. Amén. Porque nosotros somos un conjunto de familias, los hermanos en la fe. Entonces, dice la palabra de Dios que vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El costo de renunciar a nuestras comodidades. Primeramente estábamos hablando del costo de renunciar al mundo y las multitudes. Ahora miraremos el costo de renunciar a nuestras comodidades. El costo de seguir a Cristo, mis hermanos, cada vez se sigue elevando. Cada vez es más alto. Y miremos lo que dice el 19 y el 20. Dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo de Hombre no tiene ¿qué? ¿Dónde recostar su cabeza? ¿Qué nos quiere dejar saber Jesús con este pasaje? Que nosotros debemos renunciar a todas nuestras comodidades. No solamente tenemos que renunciar a la multitud, sino que también renunciar a nuestras comodidades. Y fíjese que un escriba le dice al Señor Jesucristo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ahí podemos encontrar un aspirante a ser discípulo, pero es un escriba. Hermano, yo también pienso que ese escriba
pensaba recibir de Jesús algo también. Se me está adelantando, mi hermano. Usualmente, mis hermanos, los escribas eran hombres letrados. Eran hombres altamente estudiados. Eran hombres de estatus con prestigio religioso y que tenían cierta posición en la sociedad, los escribas. Es más, las enseñanzas de los fariseos las hacían los escribas. El escriba era el que hacía todo el discurso y los fariseos exponían la ley de Dios. Entonces, puedo pensar que este escriba podían tener un estatus económico alto. Ahí en sus sinagogas, con todos los lujos. No sé si ustedes han podido ver las sinagogas en la actualidad. Eso es algo de sorprenderse. Las telas son unas telas, lo último, mejor dicho, de seda, 100% puras, los lujos que tienen en las paredes, los vitrales, toda esa cuestión, es algo muy bonito. Entonces, ellos estaban cómodos en sus sinagogas, acostumbrados a todo tipo de lujo, de comodidades. Entonces, este escriba le dice a nuestro Señor Jesucristo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Algo que podemos reconocer de que el escriba, a pesar de que él tenía conocimiento, de que él sabía de la ley, reconoce que Jesús es su maestro. Es algo que podemos abonarle. Pero ustedes saben que la omnisciencia de Dios es sin precedente. Y mientras el escriba le hablaba esto a nuestro Señor Jesucristo, él estaba escudriñando su corazón. Amén. Y note la manera en que se dirige Jesús a este hombre, a pesar de que ser escriba, que él no comulgaba con las cosas, o sea, los escribas en el tiempo de antes no estaban de acuerdo con las cosas que Jesús estaba predicando. No estaban de acuerdo con su ministerio. Mas así, él le llamó maestro. Maestro. Qué tremendo, mis hermanos, que una persona con alto nivel, con alto estatus, reconoce a Dios, pero lo está reconociendo de una manera incorrecta. ¿Por qué? Lo que estaba diciendo mi hermano Reinaldo, que él de pronto en su mente, teniendo este estatus social, teniendo su nivel de actualidad alto, él de pronto pensó que siguiendo a Jesús podía ser más popular, podría ser tener un estatus social más alto, que de pronto eso le podía traer algún beneficio para su vida. Amén. Pero Jesús conoce nuestros corazones. Jesús sabe lo que está pasando en nuestra mente. Y Jesús pudo detectar enseguida que lo que estaba profesando este escriba no era con un corazón correcto, con un corazón humilde. Él estaba diciendo de pronto por la emoción, que de pronto usted escuche una enseñanza, mi hermano, y esa enseñanza le tocó a su vida y de repente usted se le acerca: pastor, cuente conmigo. Pero al pasar de los días se le olvida, porque nosotros somos de emociones, mis hermanos. Pero en las cuestiones con nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser de corazón, con un corazón verdadero, que no nos dejen llevar las emociones, mis hermanos. Sí, es algo que impulsa al ser humano, pero tenemos que afianzar esas cosas con los hechos. Eso habla que si en verdad lo que usted está diciendo es real,
que lo que digamos lo hagamos. Amén. Entonces, Jesús le dice, versículo número 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. Jesús le dice estas palabras porque él sabe lo que está pasando por la mente y el corazón de este hombre. Miren Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 27. Dice la palabra de Dios. Mas él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Amén. Vayamos a Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Dice la palabra de Dios: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Entonces, mis hermanos, para Jesús no fue algo extraño, o mejor dicho, para Jesús no fue difícil saber cuál era la intención de este hombre, de este escriba. Con estas palabras quiso decirle que el reino de Dios que él estaba predicando no era de este mundo, era un reino diferente. Y que él conoce la intención de nuestro corazón. Él contrasta a las criaturas de la tierra como las zorras con las guaridas, los pájaros con sus nidos, con su propia vida en humildad. Y le dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En el griego, recostar la cabeza es una expresión que significa descansar en paz, declinarse, que implica comodidad y por un tiempo prolongado. Eso es lo que significa recostar la cabeza. Y duramente esto es lo que Jesús le deja saber al escriba, que seguirlo a él no le asegurará ninguna posición, que seguirlo a él no va a tener ninguna comodidad, que seguirlo a él no va a tener ningún prestigio, ningún tipo de logro personal, sino que lo único que asegurará seguir a Cristo es nuestra salvación, es nuestro perdón de los pecados, porque Jesús vino a la tierra a hacer cumplir la ley. Amén. Y el escriba sabía muy bien con respecto a la ley. No solamente tenemos que renunciar a las multitudes, no solamente tenemos que renunciar a nuestra comodidad, sino que también tenemos que renunciar a la seguridad económica. Vayamos al versículo 21. Otro de sus discípulos les dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Primeramente, el encuentro de Jesús con este escriba, pues nos sorprendió. Pero el encuentro con su discípulo desafía nuestros corazones. Porque no se trata, mis hermanos, de un extraño que pasaba por el lugar, sino que dice la palabra de Dios que era uno de sus discípulos, que comenzó de pronto con él en su ministerio, que estuvo en el monte de las bienaventuranzas escuchando el sermón del monte, y que en estos momentos se encontraba en Capernaum con Jesús, viendo todos los milagros que él hizo. Y se le acerca a Jesús y le dice esto. Después que llegaron al otro lado, le dice esto: deja que primero entierre a mi padre. Y como que dice, condicionando a Jesús. Déjame primero hacer esto, o déjame primero vivir esto un tiempo y después te sigo. Y no,
Mis hermanos, Jesús fue tajante y le dijo, sígueme, sígueme. Todo lo que tienes, déjalo atrás. Pero ¿qué quiere decir esto con que él iba a enterrar a su padre? Mis hermanos, en la cultura judía era algo importante y era algo obligatorio que sus hijos enterraran a sus padres. Eso era algo sagrado. ¿Ya? Pero la persona que en esos últimos días estaba acompañando a su padre, estaba ese tiempo con él tenía derecho a recibir todas las posesiones que tenía su padre. O sea, recibir su herencia. Amén. Entonces, mis hermanos, si están viendo a dónde va la idea, que este discípulo le decía, deja que primero entierre a mi padre y después te sigo. O sea, lo que estaba buscando él era una seguridad económica. Él primero quería asegurarse de que su padre, listo, falleciera, pero de que todos los bienes estuvieran en su nombre. O de agarrar toda esa posesión y cuando ya él tuviera todo eso, ahí sí iba a seguir a Jesús. Pero vuelve nuevamente y le dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús conoce nuestros corazones. Él ha estado con Jesús desde el principio. Mas, sin embargo, un discípulo dudó de seguir a Cristo. Viendo todo, mi hermano. Hay un dicho que dice, ver y no, hasta que yo no vea, yo no creo. Y como les dije, la escuela dominical anterior, hay personas que vieron, mis hermanos, que estuvieron ahí cuando Jesús levantó a Lázaro, cuando sanó a los leprosos, cuando sanó al siervo de Pedro, perdón, de la suegra de Pedro, cuando sanó al siervo del centurión. Jesús no estaba solo. Dice la palabra de Dios que había mucha gente y que estaban buscando, era el espectáculo. Eso es lo que buscaban la gente. Pero mucha gente vio, mi hermano, y no creyó. Mucha gente palpó los milagros y no creyeron en Jesús. Era para que toda esa multitud se hubiese convertido a Cristo. Pero lamentablemente solo fueron los discípulos que cruzaron. Dios nos está dejando saber el día de hoy, mis hermanos, que para seguir a Cristo tenemos que pagar un costo muy alto. Que no todos los vamos a pagar completamente. Hermano, también lo que te dijo es que los muertos quieren hacer muertos. Yo creo que el Señor nos está dando saber también que sin Él estamos muertos. Que si no lo buscamos a Él, seguiremos muertos. Amén. Muerto en el pecado. Todos estamos muertos en el pecado. Dice que Jesús, que la única forma de seguir adelante, de tener una vida nueva en Cristo, es que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Mis hermanos, el día de hoy Dios quiere decirle, sígueme. El día de hoy nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir, vayamos al otro lado. No nos quedemos con la conformidad. No nos quedemos con esas cosas materiales. No tenemos por qué aferrarnos a eso. Y eso no es malo, mis hermanos. No es malo, porque Dios bendice. Pero cuando Dios te bendice y esa bendición hace que te apartes de Jesús, entonces ahí sí es malo. Amén. Dios cuando te va a bendecir, Él primero prepara tu corazón, porque Él conoce nuestros corazones. Dios no te va a dar algo a ti que en verdad Él va a ver que tú te vas a apartar de Él. Amén. Por eso es que a veces muchas personas dicen, no, pero es que yo estoy orándole por esto, pero Dios no me responde. Primero que todo, ¿estás orando bien?
¿Estás orando de la manera correcta? Segundo, la voluntad de Dios está primero en lo que tú estás pidiendo. Tercero, ¿se va a glorificar Jesús, Dios, con lo que tú estás pidiendo? ¿O solamente es para saciar algo personal? Amén. De esa manera, Dios no te va a responder. ¿Cuál es el mensaje del día de hoy, mis hermanos? Que nosotros debemos seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Si hay algo, mi hermano, que te está interfiriendo para servir a Cristo, hermano, duramente tenemos que dejarlo. Personalmente, yo, Iván Montes, yo admiro mucho a mi hermano José. Y es una buena lección que él me está dando a mí como siervo de la iglesia. Que él tenía dos decisiones que tomar, pero tomó la más sabia, que es seguir a Cristo. Dejó todo, dejó su trabajo, dejó su comodidad, dejó su estabilidad. ¿Para qué? Para servirle tiempo completo a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un ejemplo para mi vida. Yo le pido mucho a Dios, a mi Dios, que me ayude a tomar sabias decisiones para servirle como Dios se merece. Y esa debe ser también la oración de la iglesia. Porque, como dice la palabra de Dios, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y necesitamos hermanos, hermanas, que ayuden en la obra de Dios. El pastor no puede solo. Algo que aprendí yo en el campamento que yo estuve, que nosotros somos como un grupo de soldados. Que yo dependo de mi compañero depende de mí. Nuestro superior depende del pelotón. Si el pelotón le falla, también falla el superior. Pero siempre tenemos que estar unidos para poder seguir adelante. Así como el pastor necesita también una mano extra para hacer una cosa, para hacer otra. Hermano, aquí estamos todos prestos a ayudar. Simplemente, mi hermano, pongamos en oración qué es lo que quiere hacer Dios en tu vida. ¿Para qué te quiere utilizar en el servicio? Hay muchas maneras de servir en la iglesia. Y una mano extra no está de más. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Dios mío, por dejarnos saber, Señor, que seguirte a ti es pagar un precio muy alto, Dios. Que estamos dispuestos a pagarlo, Señor. Estamos dispuestos, Dios mío, a seguirte de corazón. Y no, Padre amado, seguirte porque la multitud te sigue. No seguirte por espectáculo, no seguirte porque en verdad necesitamos algo, tenemos una necesidad, Dios, que tú nos puedas cubrir y ya, Señor. Solamente quiero que sepas, Dios mío, que estamos dispuestos, Señor, aquí con un corazón humilde, Señor, a atender tu llamado, Dios, a mirar qué es lo que tú quieres para hacer en nuestra vida. Te pido por la iglesia, Señor, te pido por mis hermanos, seas tú con el tiempo de la prédica, Señor, con las alabanzas, que sea para ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias.